Hola, ¿qué tal mis queridos ciudadanos de Dragonlópolis? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí en esta ocasión después de tanto tiempo sin publicar videos en YouTube, lo cual les pido disculpas porque, bueno, empecé a trabajar y, bueno, se me complicó, que días de lluvia que no pude grabar. En realidad este video ya lo tenía pregrabado, entre otras cosas, o sí, pero no lo pude así, digamos, pues ponerle voz. Y esta es la segunda parte de lo que es el tema de pues los dos géneros del dibujo. Algo que hice en el video pasado y creo que le gustó bastante, entonces decidí traer la segunda parte y ya veré si en próximos videos solamente pues publico cosas de mi manga, que eso es algo que también pues le gusta mucho a usted. Pues en esta ocasión voy a tocar lo que son pues tres temitas, que es la complejidad, la creatividad y lo clásico, que lo que me particular, más allá de lo que yo ya hablé del tema de los dos géneros, ya diferencié bien en el video pasado, pues así que si no lo viste, pues te invito a, pues a verlo, donde hablé tres temas bastante simples, pero a la vez complejos de una manera sencilla, y en un pocos minutos voy a llamarla así que bueno. Pero como primero, como complejidad, o sea, bajo las normas, digamos, de lo que es, pues, lo complejo, voy a llamarle, hablar de esto es bastante complejo, o bastante, no diría difícil, sino que es, como dije en el video pasado, es bastante sencillo. Y con respecto a la creatividad, bueno, diría yo, hacer estos personajes así, por ejemplo, en este caso, dicho sea de paso de fondo, estoy haciendo mi personaje Mika, para que no se me aburran en lo que hago y hablo este video, donde también voy a ocupar un lápiz B5 de fondo, pero bueno, como quería comentarles, la complejidad de esto, o lo grande, por ejemplo, lo que tú puedes ampliar tus horizontes en tan solo estos dos personajes, o estas dos direcciones, vamos a llamarle, con respecto a esto. Por ejemplo, hace poco comencé lo que es el tema de los héroes, de los distintos personajes de héroes. Si han visto mi cuenta de Instagram, sabrán que empecé desde Uruguay hasta terminar en Groenlandia, en el continente americano, y empecé en Europa desde Irlanda. Hasta ahora voy en Letonia y Estonia. Y voy variando entre personajes, ya sean hombres y mujeres, ya sea humanos o mutantes, pero siempre diferenciando esos rasgos. Incluso la gente me felicita mucho por hacer esa diferencia y en esa creatividad que tengo, que es gracias a Dios, obviamente, pero, o sea, la complejidad en tan solo dos tipos de personas o tipos de personajes sin necesariamente agregar cosas de más, porque actualmente como van las cosas en 2024 no te lo recomendaría porque es mal visto, diría yo. O sea, el tema de la cultura woke y no sé qué más de estas cosas es mal visto. Por lo menos donde yo estoy es mal visto. Incluso vamos a hablar de lo que es la creatividad. Con dicho sea paso, dos nomás dos géneros, puedes hacer infinidad de cosas. Por ejemplo, no sé si han mirado, bueno, la gran mayoría, Liga de la Justicia, Marvel y demás cosas, se habrán dado cuenta incluso en animes y demás cosas, son muy pocos los personajes que tienden a ser simples, vamos a llamarle. También hablé, o sea, por ejemplo, en la creatividad, ya sea en el del varón, puedes hacer infinidad de cosas. Por ejemplo, está el típico prota que en principio comienza débil y después se hace fuerte, que reencarnó en un rey demonio o algo así, no sé, por dar un ejemplo. Pero bueno, en sí, la creatividad que puedes hacer con respecto a estos dos géneros simplemente es infinita. Ayer, en el video pasado hablé con respecto a la estructura ósea de cada uno de ellos. Y aquí es donde también entra tu creatividad como artista, como dibujante. Yo a la hora de decir mis personajes, bueno, pienso qué me gustaría ver en dicho personaje. Por ejemplo, cuando busco el tema de los héroes de cada país, ¿qué investigo? Investigo las características de este país, investigo la bandera, investigo ya sea la ropa típica. En los países de Europa, por ejemplo, busco las armaduras, porque en Europa, bueno, usaban armaduras. Aquí en América usábamos más, em, digamos, el estilo uniforme de un granadero argentino, vamos a llamarle. La gran mayoría pues usaba ese tipo de uniforme aquí. Pero bueno, cuando busco de Europa busco esas características, algo que identifique. Y de acuerdo a eso, hago al personaje. Ya también busco el animal nacional y más o menos identifico qué podría salir de ahí. Ahí es donde empieza a fluir tu creatividad. Empiezas a asociar un montón de cosas y pues, tarde o temprano, pues, termina saliendo. Muy bien, ya volví, lo que pasa es que tuve que hacer unas cositas, así que bueno. Hablando de la creatividad, como venía hablando, o sea, hay muchas cosas que yo tengo en cuenta a la hora de hacer mis personajes, y bueno, hay que ser creativos. La creatividad también viene con la originalidad de tus dibujos, porque por ejemplo, cuando la gente vea tu estilo o vea lo que tú haces, por ejemplo, a mí en mi caso me identifican por el diseño de personajes, mi manera de hablar, mi manera de expresarme con mis seguidores, o sea, mis queridos ciudadanos de Dragon López, así que ya sabes, si eres seguidor de Dibujaman,
Tienes que, bueno, eres también un ciudadano de Dragonlópolis. Me acuerdo que hice un video en TikTok explicando qué significa ser un ciudadano de Dragonlópolis. Si les gustaría saber, bueno, podría explicarlo nuevamente. Así que bueno, no se preocupen. Bueno, con respecto a eso, ahí empieza a fluir tu creatividad, tu originalidad en lo que es, pues, tu arte, vamos a llamarle. Pues hay que ser creativo, porque, por ejemplo, cuando hay que, por ejemplo, ¿qué significa, digamos, la palabra en sí creativo? Cuando es algo novedoso, algo que no se ha visto, algo nuevo, algo... Es como un nuevo perfume, vamos, alguien va a querer, pues, usarlo o va a querer comprarlo no nuevo, a llamarlo así. ¿Qué es lo que le llama la atención a la gente? Ya sea el color o la forma del personaje, la expresión facial de tu personaje. Hay muchas cosas. Y tratándose del dibujo, no es la excepción de que hay que ser bastante creativos. Obviamente, hay veces que hay que hacer un copa y pega. Por ejemplo, dibujando un personaje en específico, Goku, Kyojuro y bueno, un montón de más, ¿no? Del personaje del anime y personajes reales, vamos a llamarle. Pero, también podemos ser pues creativos y originales. Otro punto a favor, que vamos a llamarle, es el tema, es ser el clásico. ¿Por qué los clásicos? A mí en lo particular ya venía explicando en mis redes sociales que a mí me gustan los clásicos. Cuando me, cuando me refiero a los clásicos, me refiero al hombre y la mujer. Es como si volviéramos al año 1830 o algo así, vamos a llamarle. O cuando empezó el tema de los cómics. Hace poco investigué cómo empezó el ya fallecido cómic artista Stan Lee. Bueno, Stan Lee era el nombre artístico, él lo llamaba así. Y cómo empezó él de a poco, vamos a llamarlo así. O sea, es, digamos, con los clásicos cómics de superhéroes es lo que pues a mí me identifica, vamos a llamar el típico superhéroe donde pues salva a la persona y demás, pero con la creatividad de hoy en día. Sé que suena, no diría complicado, pero bueno, no diría que sea muy difícil de entender. En mi gran experiencia en el dibujo me he topado con distintos artistas, me he topado con distintas personas y he visto de muchos estilos de dibujo. Aprendí de todos, básicamente. De Wiso Burin, de un montón de artistas, de dibujazos, de incluso personas a mi alrededor que veo y admiro, en un buen sentido. Y también tengo mangas donde aprendo distintos estilos. En resumen, tanto, por ejemplo, los anteriores temas que dimos, como por ejemplo la complejidad de esto, porque es muy complejo hablar de los dos géneros del dibujo, en la creatividad que puedes tener de ellos y lo clásico que puede ser. Obviamente puedes hacer, cuando me refiero a lo clásico, me refiero a lo estándar, vamos a llamarle, a lo que comenzó todo esto. Donde fue, por ejemplo, para mí, ojo, por ejemplo, puedes hacer, qué sé yo, que te basaste en Sherlock Holmes, un detective, digamos, de Londres. Eso sería un clásico también, o de los libros, por ejemplo. Pero para mí es con respecto a lo de cuando yo era pequeño, me veía mucho los cómics de, pues, o sea, las cosas de Marvel, X-Men, de DC, y todo empezó medio por ahí, vamos a llamarle. Entonces, para mí eso sería respetar lo clásico. O sea, tomar lo clásico, mezclarlo un poquito con creatividad, ampliarlo con la complejidad y ¡pum! Sale algo novedoso, algo creativo en 2024. Así que bueno, mis queridos ciudadanos, ya estoy terminando este dibujito, espero les esté gustando, dicho sea de paso. Así que bueno, de verdad tenía ganas de grabar, así que bueno, hablaré más cosas con respecto a mi manga, más cosas diría yo con respecto a los proyectos que puedan venir más adelante, Dios mediante me dé la oportunidad de poder hacerlo. Y de verdad, si te gustó este video te invito a suscribirte y a dejar tu like. ¿Y qué más da? O sea, no cuesta nada, simplemente es un like, un botón y ya está, no cuesta mucho. Así que bueno, te invito a suscribirte, a dejar tu like y a comentar qué te gustaría en un próximo video. O si quieres un saludo, te voy a agregar aquí, pues en la cajita de comentarios. O sea, acá han editado el video si quieres un saludito. Así que bueno, nos vemos. Dicho sea de paso, bueno, espero les guste este dibujito que tardé como unos 20 minutos en hacerlo, siendo sincero, pero para ustedes es 10 minutos. Me tarda un poquito hacer estos videos, mis queridos ciudadanos, pero bueno. Así que ya saben ya, no olviden, o sea, en los dos géneros del dibujo, que es lo que yo considero los dos géneros, hay una complejidad, una creatividad y respetar lo clásico. Haciendo esas tres cosas, usted o yo, digo, va a poder hacer y crecer mucho más en lo que es el dibujo. Y a mí me ha funcionado y espero a ti te sirva. Así que nos vemos, ciudadanos, hasta la próxima. Dibujaman, fuera. Nos vemos.
Bye bye. Ahí muestro mi dibujito. Bye bye.